Ay, está todo en contra mío hoy. ¿Y alguno de los chicos que pueda compartir? Ahí está, me parece que ahí está. ¿Ah? Avisen si ven. Sí, se ve, Meli. Bien, bárbaro. Bueno, arranco entonces. Yo hoy lo voy a explicar más los puntos más importantes de la ley de contrato de trabajo, qué puntos, qué artículos tener en cuenta principalmente cuando todo lo que estuvimos viendo en la primera clase, que fue la primera charla, que fue esto de cómo registrar un empleado, qué cosas hay que tener en cuenta de la ley de contrato de trabajo. Después, cada convenio colectivo de trabajo tiene sus diferencias, que eso uno, a medida que vaya viendo, como yo decía, una vez que ustedes determinen cuál va a ser la actividad, dentro de qué convenio van a estar encuadrados, ahí van a ver qué cosas benefician, porque siempre la ley de contrato de trabajo es la parte más beneficiada es el empleado. Entonces, buscar cuáles son los puntos que tienen diferencia con la ley de contrato de trabajo. Si no está enumerado en el convenio colectivo de trabajo, se rige por lo general que es la ley de contrato de trabajo. Generalmente las diferencias están dadas en lo que son las licencias especiales. Siempre la ley de convenio los convenios de trabajo siempre dan un poco más de, por ejemplo, la licencia por matrimonio, la ley de contrato de trabajo creo que son 10 días y el convenio colectivo de comercio te da 12 días. Después hay convenios que las vacaciones, en vez de contarse por días hábiles, se cuentan por días corridos, se cuentan por días hábiles. Esas son las diferencias que uno tiene que ir leyendo. Es importante que cuando uno diga, bueno, está encuadrado dentro de este convenio colectivo, me voy a poner a leer en detalle qué puntos tengo que tener en cuenta. Bueno, si vos, Meli, ponés la primera hoja, hablo de cuáles son las modalidades de contratos de trabajo que hay, que tenemos en la modalidad de contrato indeterminado, que el contrato indeterminado, o sea, la ley de contrato de trabajo siempre dice que cualquier empleado que se contrate va a ser por tiempo indeterminado, a lo sumo de que esté encuadrado dentro de algún contrato específico. El contrato indeterminado continúa hasta que se jubile el empleado o hasta que haya una extinción prevista por la ley, alguna renuncia, algún despido. Hasta ahí continúa el contrato indeterminado. Después está el contrato de plazo fijo, que el contrato de plazo fijo son contratos que va haciendo el empleador, hace pequeños contratos por periodos de tiempo, que se pueden ir renovando hasta 5 años. Generalmente se pone desde una fecha, se va haciendo por 3 meses, por 6 meses, así hasta que más de 5 años no se puede celebrar. Si este contrato de plazo fijo, no sé si tenía vencimiento al 31 de mayo y el 31 de mayo el empleado continuó trabajando y no se volvió a firmar el contrato de plazo fijo, el trabajador queda contratado como un contrato indeterminado. Siempre hay que tener en cuenta que si se le hace el contrato a plazo fijo, ir viendo esto de los vencimientos y tenerlo bien actualizado, porque si uno se olvida de renovar ese contrato, el empleado ya queda por tiempo indeterminado. Después está lo que es el contrato por temporada, que estos generalmente son las empresas que tienen temporadas, por decirte, las heladerías, que contratan empleados los meses que son más fuertes, en verano, o algún negocio específico que tenga, que lo contrate por de las temporadas de alta producción. Entonces, lo que tiene este contrato de temporada es que si vos haces bajo esta modalidad, al año siguiente tenés la obligación de volver a contratar a esa misma persona, a lo sumo que el empleado
decida no rescindir ese contrato o no seguir trabajando, que tiene que informar un telegrama. No es que yo puedo decir, no, la verdad que no va a continuar porque no quiere. No, tiene que darlo por escrito, dejarlo sentado en un telegrama. Bueno, esos serían los contratos. Mary, ¿vos podés ir cambiando? Porque yo no veo que se vayan. Yo para que vayan siguiendo. Yo lo voy cambiando, si pasa que en algún momento yo por ahí cambio de pestaña para aceptar a los que van entrando. Si en algún momento no lo ven, yo no veo los mensajes, porque ahí vi que estaban escribiendo, por si en algún momento no lo ven o algo, por fin alguien habilite el micrófono y avíseme, porque no veo, porque tengo solamente el power, digamos, en la pantalla. Yo veo que, o sea, no sé si es porque estoy en el celular, pero yo veo que está como en la carátula. Claro, lo que estás diciendo no está acompañado por el power. Claro. Porque yo lo voy pasando. A ver. Porque no se ve, claro, yo iba hablando. Ahí, ahora estoy por sería la página plazo para el pago de sueldo. Yo porque lo puse como presentación y lo iba cambiando ahí, pero se ve que ustedes no lo iban viendo. No se va viendo por eso. Ahí están. Bueno, el plazo para pagar el sueldo es el cuarto día hábil. Siempre hasta el cuarto día hábil se puede pagar el sueldo, que son los mensuales o quincenales. Cuarto día hábil y tercer día hábil si es semanal el empleado, se le paga el tercer día hábil. ¿Qué quiere decir esto? El mes cerró el 31 de marzo, el 31 de marzo fue domingo, el primero es lunes, entonces cuento 4 días hábiles para empezar, para pagar el sueldo. Hasta ese día tengo plazo de pagar el sueldo. Después, bueno, lo que es el recibo de sueldo, como ya habíamos visto en la charla pasada, es que es donde es todo el pago del salario, donde aparece todo el detalle de todo el recibo, los datos de las remuneraciones, y deberá estar, se hace por 2 ejemplares, uno queda para el empleador y el otro para el trabajador. El duplicado siempre se queda para el trabajador. Eso siempre se guarda como respaldo ante alguna inspección o algo, siempre lo tenemos que tener guardado en algún, o lo tenemos guardado en el legajo de la persona, o armamos un legajo con todos los recibos de sueldo. Meli, si pasás, ahí yo muestro un modelo de recibo, que esto sería un modelo de recibo, ahí arriba iría el nombre del empleador, el domicilio, el quit, el nombre y el apellido del empleado. Estos son como sería un recibo pro forma, que es todos los datos que tienen que tener. El número de legajo, el quit del empleado, la fecha de ingreso, la categoría, el periodo que se está pagando, el último depósito de aporte, o sea, si yo estoy pagando los sueldos de marzo, el aporte que yo voy a pagar es el del mes anterior. Siempre los aportes sería el pago del 931, o sea, siempre se pone el último depósito del aporte del 931, eso es lo que va ahí, y el periodo es el periodo de aporte. Ahí, como ustedes ven, están los conceptos de liquidación. Bueno, ahí si ustedes le pueden poner un código a la unidad, eso cada uno lo arma como le parezca. Lo que sí tienen que tener identificado cuáles son el sueldo bruto, el haber, lo no remunerativo y los descuentos, como que esté bien identificado para que el empleado se dé cuenta cuál es su sueldo básico, su antigüedad, qué es lo no remunerativo, qué descuentos tiene su recibo. Bueno, ahí como ven los descuentos obligatorios son jubilación, la ley también 12.332, que también es de jubilación, que es un 3%, un 11%, un 3%. Bueno, obra social, bueno, debe tener 6% porque era media jornada, entonces se acuerdan de que yo les había explicado que cuando el trabajador era media jornada o jornada reducida, siempre la obra social iba por jornada completa, entonces por eso este empleado debe tener 6%. El aporte sindical,
que eso es el aporte que tiene cada sindicato, eso en el convenio lo dice, tienen que ver cuánto es el aporte que se le hace por sindicato. Este es comercio, entonces un 2%, y el aporte a FACI el 0,5%. Y después como es de la obra social de empleados de comercio, tiene un aporte adicional. Todo esto, ustedes si entran, como yo les digo, al convenio colectivo, todo esto te lo va explicando y te va diciendo cuáles son los descuentos sindicales que hay que hacer. Después, como ven también, en el recibo de sueldo está lo que es la obra social, el código de la obra social y la descripción, el lugar y fecha de pago, el día que se paga, y siempre generalmente hay Santa Fe y el domicilio de la empresa. Y siempre se escribe en letras también, eso es importante. Bueno, después, la ley de contrato de trabajo habla de lo que es el sueldo anual complementario, que sería el aguinaldo, que es que se pagan en 2 cuotas. La primera cuota se paga el 30 de junio y la segunda el 18 de diciembre de cada año. ¿Cómo se calcula ese aguinaldo? Es la mejor remuneración del semestre, teniendo en cuenta lo que son todas las sumas remunerativas. Si hubo vacaciones también se van a considerar, las horas extra, los feriados, las comisiones, o sea, se toma del semestre, se hace como un detalle cuál fue la mejor remuneración, y esa remuneración se divide por 2, porque se paga en 2 cuotas, entonces se divide por 2. En caso que el empleado sea que no tenga, la fecha de ingreso no coincida con el semestre, o sea, si estoy liquidando el aguinaldo, el primer aguinaldo, la primera cuota, el empleado ingresó en marzo, no es que no le voy a pagar el aguinaldo, sino que le voy a tener que proporcionar al aguinaldo. ¿Y cómo lo proporciono? Yo tomo siempre como base de 30 días. Entonces, ¿qué hago yo? Si vamos a la otra hoja, ahí doy un ejemplo práctico. Meli, no sé si... Sí, como no veo bien. Bueno, ahí yo tomé el empleado 1, que tenía fecha de ingreso el 1 del 2000, y un empleado 2, que tenía fecha de ingreso el 13 de marzo del 2021. Estoy calculando el primer cuota de aguinaldo. Entonces, con el primer empleado va a ser simple, la mejor remuneración fue 50.000, la divido por 2 y eso me va a dar 25.000. En cambio, con el segundo empleado, ¿cómo voy a hacer? Voy a tomar los 50.000, que también fue la mejor remuneración, lo divido por 2. A ese valor que me da, como yo dije, es semestral, lo voy a dividir por 180, porque son meses de 30, yo tomo como base meses de 30 días, eso es indistinto, ustedes pueden contar bien la cantidad de días que tiene ese semestre y contar los días exactos de cada mes. Pero yo, para que sea más simple, no hay mucha diferencia entre hacerlo con días exactos y días redondeados, o sea, siempre tomo la base de 30. Entonces, como este empleado lo divido por 180 y me da que por día le tendría que pagar 138,88. Lo multiplico por la cantidad de días trabajados en el semestre, que son 107 días. Que ¿cómo hice para calcular eso? Son 17 días de marzo, 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio, y me dan los 107 días. A eso lo multiplico por 107 y me da que a ese empleado le tengo que pagar 14.861,11. Eso ya cómo se calcula el aguinaldo. Después están lo que son las licencias ordinarias, que son las vacaciones, porque están las licencias ordinarias y las licencias especiales. Las ordinarias serían las vacaciones, que todos los empleados tienen derecho al gozo de las vacaciones, y ahí yo sí les cité tal cual lo que dice la ley de contrato de trabajo, que dice cómo están distribuidas esas vacaciones, que son
el empleado que no exceda los 5 años de antigüedad va a tener 14 días, el empleado que tiene de 5 a 10 años, no exceda los 10 años, va a ser 21 días, 28 días para que de 10 a 20 años y 35 días corridos todos los días, cuando la antigüedad exceda los 20 años. Para yo decir cuántas vacaciones me corresponden este año, tengo que irme al 31 de diciembre de ese año. O sea, si yo quiero calcular las vacaciones que me van a corresponder del año 2021, me tengo que ir al 31 de marzo del 2021 y ahí ver qué antigüedad tenía el empleado o tiene el empleado en ese momento. Entonces, se calcula al 31 de diciembre. Todo trabajador, bueno, como yo decía, tiene derecho a gozar las vacaciones, pero tiene que haber trabajado como mínimo 180 días para poder, o sea, la mitad del año, para poder gozar de esos 14 días que estoy hablando, porque dice desde los 14 hasta los 5, tengo que gozar de haber trabajado 180 días. Y otra punto importante que hay que tener en cuenta es que la licencia siempre va a comenzar un lunes o un día hábil siguiente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo aclaro? Porque si es feriado el lunes, las licencias no pueden empezar ese día feriado, sino que tienen que arrancar. En este caso, ahora que tuvimos feriado estos 2 días, el empleado no pudo haber arrancado las vacaciones este lunes, sino que la tiene que recién arrancar el miércoles. A partir de ahí se empiezan a contar los 14 días corridos. Si el empleado por el convenio, ejemplo, los que trabajan en la fábrica de pastas, los lunes no trabajan, entonces las vacaciones nunca pueden comenzar un lunes, sino que tienen que comenzar el martes. Y si hay algún empleado que no llegue con ese mínimo requerido de la ley de haber trabajado más de la mitad del año, se cuenta que por cada 20 días trabajados se cuenta un día de vacaciones, de un día de vacaciones. O sea, ahora yo después tengo un ejemplo y ahí van a darse cuenta de cómo es ese, cada 20 días que trabaja, un día de vacación le corresponde. Entonces, para eso proporciona. ¿Cómo se calcula las vacaciones? Las vacaciones es el sueldo que va a cobrar en ese periodo dividido 25. Y ahí lo multiplico por la cantidad de días que le corresponden. Si vemos, no sé, Mary, si vos ya estás sería pasar la hoja al ejemplo. Ahí está. ¿Cómo se calcula? Ahí tengo el sueldo del mes del otorgamiento de vacación fue 50.000. Por la cantidad de días que corresponden por la antigüedad, supongamos que le corresponden 14 días. Entonces yo hago 50.000 dividido 25, me da 2.000 por 14. Eso me da 28.000. Por lo tanto, el empleado va a cobrar 28.000. Si, o sea, sería 28.000, sería de sueldo y 16.000, y tengo que calcular los 16 días que le faltan. O sea, 14 son de días de vacaciones y 16 son días que trabajó. Esos 16 días lo voy a hacer dividido 30 por 16. Si el empleado, eso es simple porque es siempre dividido 25 por la cantidad de días. Si el empleado ingresó en marzo y yo tengo que, bueno, no, si el empleado, suponete que tengo que irme a calcular las vacaciones de diciembre del empleado, y el empleado ingresó en noviembre, el 20 de noviembre, y tengo que calcular al 30 de diciembre cuántos días trabajó, voy contando cuántos días trabajó, y cuando va superando, o sea, cuento, me da de tal día hasta tal día, voy calculando. Cada 20 días le voy contando un día de vacación. Y hago exactamente igual que ese, el sueldo que le corresponde ese mes dividido 25 por la cantidad de días que corresponden. No sé si entienden más o menos cómo le estoy explicando el tema de las licencias.
después cuando hagamos... Lo que no me quedó claro fue lo de los 16 días restantes que vos explicabas ahí en... Claro, vos tenés 50, o sea, si el sueldo de ese mes es 50.000, los 30 días, vos las vacaciones las vas a calcular dividido 25 por 14 días que son de vacaciones. Después te van a quedar 16 días de sueldo. Pero esos 16 días de sueldo no van a hacer la diferencia entre 28 menos 50, sino que van a ser los 50.000 dividido 30 por 16 días. O sea, el sueldo que vos le vas a pagar por esos 16 días son por horas, por días normales, no por días de vacaciones. No sé si me entendés. Creo que ahora sí. Y ese 25 nunca cambia, o sea, cualquier sueldo se divide por 25. Claro, por 25, los que son mensuales, porque después los que tenés por horas, el convenio te hace calcular el valor hora de vacaciones, pero también siempre lo hace en base a 25 días, porque así lo establece la ley de contrato de trabajo. El importe siempre se divide por 25 días. Ah, perfecto, gracias. Y yo tengo una consultita. En el caso de que por la antigüedad correspondan, no sé, 35 días corridos, ¿cuál es el máximo? 35 creo que es el máximo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. en ese caso, ¿cómo se liquida? ¿Se divide 25, se multiplica por 35 y se paga de más? ¿Cómo sería ahí? Claro, ¿qué te va a pasar? Vos vas a tener un mes que va a cobrar, o sea, si vos le pagas todas las vacaciones juntas, ¿qué le va a pasar a ese empleado? Un mes va a cobrar, o sea, el mes, suponete, se lo tomó en marzo. En marzo tuvo 31 días de vacaciones y 4 días le van a quedar para abril. Ah, excelente. ¿Entendés? O sea, en el sueldo de abril, vos no le vas a hacer 30 días. Le vas a restar esos 4 días que se tomó de vacaciones, ¿entendés? Tenía ese problema con la empleada doméstica, digamos, para liquidar la licencia, que no me entraba en el mes. Entonces, claro. yo hice eso en mi caso, pero bueno, quería... El tema que lo que puede pasar es que vos le pagas todo junto y después el empleado el mes siguiente va a cobrar mucho menos. Entonces, generalmente, cuando uno liquida el sueldo, le dice, bueno, yo te liquido ahora 31 días y 4 días te lo pago al mes siguiente, para que no cobre menos el mes siguiente, claro, porque el mes siguiente cobra 26 días. ¿Entendés? Entonces, generalmente siempre conviene eso, el acuerdo de pagar. Hay empleados que te piden adelantadas las vacaciones. Sí. Porque las podés pagar adelantadas. El tema es que después, cuando van a cobrar el mes, dicen, ay, che, cobré 16 días, ¿entendés? Porque en el mes después van a cobrar 26.000 pesos, porque vos ya le pagaste adelantadas las vacaciones. Entonces, eso también hay que aclarar a los empleados. Yo si te pago adelantadas las vacaciones, vos recordá que yo ya te estoy pagando 14 días. Bien, o sea, todo está claro. Bien, perfecto. Lo que no entra pasa al otro mes, digamos. Claro. O se lo haces todo junto y le decís, o se lo haces separado. Y en el caso que pidan trabajar las vacaciones, cobrarlas, digamos, se liquida, o sea, se divide. No se puede. No se puede. La ley de contrato de trabajo no te permite que vos pagues las vacaciones. O sea, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer por afuera. No puedes hacer un recibo que le pague las vacaciones y que las trabaje porque está prohibido. Las vacaciones están para descansar, o sea, no se pueden pagar las vacaciones. Claro, sí, obvio. Si no me acordaba, hace bastante vi derecho. Así que no me acordaba. No hay problema, pero en sí no se puede. Bueno, después una consulta. Sí. Recién el ejemplo que dio el compañero también es aplicable a las empleadas domésticas, como dijo, o sea, ¿hay similitud entre el convenio de contrato de trabajo y las domésticas en ese sentido? En ese sentido, sí. De las vacaciones, creo que igual si vos entras a la página AFIP, en la parte de empleada doméstica, ahí te dice cómo son las vacaciones, pero son, creo que es los mismos días tienen. Sí, está mucho más sencillo de todo, digamos. Sí. Mucho más sencillo. Sí. Y otra consulta. El caso esto de liquidarle las vacaciones, se puede pagar, digamos, como una especie, como un anticipo las vacaciones, y en el caso que supere el mes, se pagaría como un complemento, una cosa así, ¿no es cierto? Para compensar los días faltantes. ¿Cómo no entiendo?
Claro, por ejemplo, un empleado que tenga, no sé, 35 días de vacaciones, va a haber una porción de esas vacaciones que va a pasar al mes siguiente. Sí. Eso podría ser como una especie de complemento que se calcule o sea, restándole los días del mes. En realidad, Porque el mes va a tener menos días. Claro, en realidad vos lo que podés hacer con ese empleado, o como yo te decía, se la dividís 31 días y 4 días, o le haces todo junto y después le va a quedar el resto, 26 días, por fuera para cobrar. Y le van a faltar, o sea, de sueldo, o sea, él en marzo, cuando cobró las vacaciones, cobró mucho más de sueldo. Pero después le va a pasar de que en abril se le aplique el sueldo solo por 26 días, ¿entendés? O sea, es como que conviene siempre pagárselas divididas las vacaciones. Porque si no, el empleador tiene que poner más plata si vos decís le paga un complemento, pero no corresponde en realidad pagarle el complemento, sino o le liquidás todas las vacaciones juntas o le haces 31 días y 4 días. No sé si me entendés, si te respondo la pregunta. Bien, no, porque conozco el caso de otro convenio colectivo que hay empleados que tienen el máximo de 41 días de vacaciones y se les paga el mes completo de las vacaciones y la porción restante, o sea que le va a restar días al sueldo del mes siguiente, se la pagan como un complemento. Entonces del sueldo a lo mejor reciben, es un ejemplo, ¿no? La mitad y el otro es como un complemento de las vacaciones por haber pasado el mes. Sí, entiendo. Sí, puede ser. Sí, yo también sé que en algunos convenios también las vacaciones o sea, no es convenio, sino en algunas empresas las vacaciones se las pagan y, o sea, cobran las vacaciones y cobran el mes entero. En algunos casos, en alguna empresa. No suele pasar, pero bueno, algunas empresas hacen eso, pagarle las vacaciones y pagarle el mes entero. Entonces ahí no va a tener problema. Pero no corresponde pagar así. Eso es cada uno como lo hace. Claro. Gracias. No, de nada. Bueno, eso sería... Una consulta más, si se puede. ¿Sí? Era, cuando daba el ejemplo de los 35 días, estaba diciendo dividir en 31 y 4. Pero sí. ¿no se toma como que son 30 días? O sea, ¿no tendría que ser 35? ¿O para las vacaciones cuenta como si fuese un mes calendario? Lo que pasa es que las vacaciones, vos estás contando la cantidad de días que trabajó este mes. O sea, si te toca el 31 de marzo, ahí te va a tocar que se tomó 31 días de vacaciones, ¿entendés? O si fue en febrero, 28 días nomás que tomó, si vos lo vas contando realmente. O sea, las vacaciones las vas a tener que contar medio exacto, porque si son meses de 28, de 30, es como que o como quieras, o podés hacer 35, o sea, pero si es en marzo, el empleado tomó 31 días y 4 días en el mes de abril, porque como son días corridos, siempre es exacto el cálculo de las vacaciones. Si tomó en febrero, te va a tocar 28 días y después el resto lo va a hacer en marzo. Siempre te conviene que sea bien exacto, porque vos lo vas contando. Como son días corridos, sí o sí lo vas contando. Entonces las vacaciones sí convienen contar días. Listo. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, después están lo que son las horas suplementarias, que también lo enumera la ley de contrato de trabajo, serían las horas extras, que serían las horas que trabaja además el empleado, que pueden ser al 50% o al 100%. Al 50% sería cuando es en el salario habitual, en el horario, o sea, si trabaja de lunes a viernes, de 8 a 17, la hora extra del 50% va a ser a partir de las 17, las horas suplementarias que trabaje, complementarias que trabaje después de las 17 horas, eso serían el 50%. Y al 100% se van a pagar las que se trabajen los días, los sábados después de las 13 o los domingos y feriados. Eso se van a pagar al 100%. Ahí sí ven el ejemplo, yo tomé como base el sueldo de comercio
con un empleado que tiene una antigüedad de 2 años y el presentismo. Ahí, si ustedes ven, me da sumado, me da 63.920 con 23. Eso sería la sumatoria de lo que es sueldo, antigüedad y presentismo. Para calcular las horas al 100%, ¿cómo hago? Si ustedes se van al cuadrito de al lado, dice valor hora. ¿Cómo hago para calcular el valor hora? Lo hago dividido 200. Se supone que en el mes se trabajan 200 horas. Entonces hago dividido 200, eso me va a dar el valor hora. Si es al 100%, sería por 2. Y si es al 50%, sería al 1,5. Entonces, a ese valor que me da, lo multiplico por la cantidad de horas extra que trabajó. En el ejemplo, puse que trabajó 8 horas al 50 y 8 horas al 100%. Si ven, hay una diferencia. Al 50% me da 3.835,21 y al 100% 5.113,62. Siempre para el cálculo de las horas extras, esto es sueldo comercio. Generalmente puedes tomar el básico, dividido 200 por 2 si es al 100%, por 1,5 si es al 50%. Siempre leer esto o averiguar en el convenio qué dice si tengo que considerar todo lo que integra el sueldo básico, la antigüedad, el presentismo, o tener solamente en cuenta el sueldo básico. Comercio te exige que sea el sueldo, la antigüedad y el presentismo. Por eso yo hice en base a eso. Si no, otros sindicatos solamente le hacen en base nomás al sueldo básico, y a ese sueldo básico lo dividen por 200 y lo multiplican por 2 o por 1,50. No sé si se entiende este cálculo. Es simple, y lo que hay que tener en cuenta es agarrar, por eso el tema del fichaje o el tema de la entrada y salida que yo les decía de firmar, para el cálculo de estas horas extra, cómo ir calculándolas. O sea, yo me voy a la planilla y me fijo, bueno, trabajó de lunes a viernes hasta las 18:30, bueno, 1 hora y media le tengo que pagar de hora extra. El sábado trabajó hasta las 2, a las 2 de la tarde, bueno, le tengo que pagar 1 hora al 100%. Entonces, es como ir controlando bien esas planillitas e ir viendo el tema de las horas extra, sean o no autorizadas, porque a veces puede pasar de que las empresas digan, bueno, yo pago nomás las horas extra autorizadas. No, pero si el empleado trabajó horas de más, hay que pagárselas, por más que no estén autorizadas, hay que pagárselas. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, ahora voy a hablar lo que es, estos eran los puntos como más importantes que yo resalté de la ley de contrato de trabajo, que es las horas extra, el aguinaldo, que son cálculos que se hacen que no son tan habituales, entonces por eso los consideré a la hora de hablarlo. Y ahora voy a hablar la extinción del contrato de trabajo. Bueno, el preaviso sería el contrato de trabajo. Siempre para poder rescindir del contrato hay que avisar al empleado o al empleador también en su defecto, y el trabajador debe avisar al empleador 15 días. Realmente esto no sucede, muchas veces pasa de que el empleado renuncia y el mismo día y se va y no pasa nada, pero el empleador sí, el empleador tiene que sí o sí, porque si no avisa, o sea, si el empleado lo echa sin darle el preaviso, se le tiene que pagar este integrativo por preaviso. Cuando es un periodo de prueba, el periodo de prueba es los 3 primeros meses. Cuando vos contratas a un empleado, los 3 primeros meses, el empleado está en periodo de prueba, y dentro de ese periodo de prueba, si el empleador quiere rescindir el contrato, tiene que preavisarlo 15 días antes.
Si no, si ya pasó ese periodo de prueba, tiene un mes de aviso, o si supera los 5 años de antigüedad, tiene que preavisar con 2 años con 2 meses de preaviso. Generalmente nunca se preavisa al empleado cuando se lo está por echar, entonces esto se paga, esta indemnización sustitutiva por preaviso se llama. Y el integrativo del mes de despido es cuando al empleado se extingue el contrato antes de que termine el mes, el empleado tiene el derecho de percibir ese sueldo que le hubiese correspondido por lo que resta del mes, siempre que sea por despido, no es en todos los casos, es solamente por despido el integrativo. Bueno, en otro caso de la extinción del contrato de trabajo sería por renuncia del trabajador. La renuncia se formaliza, se va al correo y se envía un telegrama. El telegrama que manda el empleado es gratuito. Cualquier empleado con su documento va al correo y envía el telegrama, no tiene ningún costo. Y ahí se le hace la liquidación final, que solamente se le van a pagar los días que trabajó, el aguinaldo proporcional que le corresponde por esa fecha a la que renunció, y las vacaciones no usadas. Cuando es con justa causa, que sería un despido, por justa causa, porque vos tenés que mandar, o sea, la justa causa hay que justificarla, no es que yo digo, bueno, hoy te despido por justa causa, bueno, tenés que haber llamado la atención, que tenés que haber avisado al empleado, que tenés que dejar por escrito, mandándoles telegrama o notificándolo, llamándole la atención, y ahí va a ser por justa causa, no es así porque sí que vos podés echar a un empleado por justa causa, sino que tenés que justificar esa causa de despido. Cuando es por justa causa, solamente se le va a pagar los días trabajados, el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas. Eso es lo único que va a cobrar el empleado. Si vamos, ahí yo doy un ejemplo numérico. Ahí, como ven, tomé un sueldo de un auxiliar, los días que trabajó, bueno, ahí pongo que la fecha de ingreso es el 18 del 12 del 2018, que renuncia el 15 de mayo del 2021, la mejor remuneración fue la de 63.920,23, y ahí al costado tengo los días que trabajó, bueno, fueron 15, las vacaciones no gozadas, 18, porque no gozó las del 2000, consideré como que no gozó las del 2020, son 14 días del 2020 y 4 días, si nos ponemos a contar más o menos, nos dan 4 días del 2021. Después, los días del semestre, como yo les decía, tomo como base que son 180 días, y los días trabajados son 135, que ahí tomé 15 de mayo, y ahí fui contando, y me dio 135 días. La antigüedad, 2 años. Ahí, si ustedes van viendo, el sueldo del trabajador, el básico, yo ¿qué hice? Lo dividí por 30, lo multipliqué por 15, y me dio, porque son 15 días que trabajó, y me dio que tiene que cobrar un sueldo de 28.923,18. La antigüedad es el 2%, el presentismo es el 8,33 sobre el básico más la antigüedad. Y el SAC proporcional, ¿qué hice? Hago la mejor remuneración del semestre, como les decía hoy, dividido 2, dividido 180 por 135, y me dio esos 23.970,09. Eso sería lo que sería como el sueldo bruto. Después están los descuentos de ley, ahí están la jubilación, bueno, la ley 19.032, la obra social, los aportes,
Esos serían todos los descuentos, y después está lo no remunerativo, que lo no remunerativo no lleva descuento, por eso es no remunerativo. Ahí, bueno, esto es otra aclaración que quiero hacer, que esta vez comercio no tiene en cuenta los no remunerativos para el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, pero hubo años anteriores que se tenía que tener en cuenta para el cálculo de las vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo a ese sueldo mejor bruto, el mejor sueldo que puse yo ahí arriba, yo no consideré el no remunerativo. Pero si lo tendría que considerar, lo tendría que sumar ahí y hacerlo la misma operatoria sumando el no remunerativo. Bueno, ahí le puse el no remunerativo, también se proporciona por la cantidad de días que trabajó. Las vacaciones no gozadas, como había dicho allá arriba, fueron 18 días, entonces le hago los 63.920 con 23, dividido 25 por 18, me da eso, el SAC sobre las vacaciones no gozadas, que, como yo decía, el aguinaldo es un sueldo más que se cobra, entonces, ¿qué hago? El sueldo ese que me da las vacaciones no gozadas dividido 12, eso sería el SAC sobre las vacaciones no gozadas. Y bueno, la indemnización sustitutiva de preaviso no corresponde porque es una renuncia o un despido por justa causa. Entonces no corresponde indemnización sustitutiva, ni indemnización por antigüedad, ni el integrativo, no corresponde ninguno de esos conceptos, solamente estos conceptos. No sé si les quedó claro o tienen alguna duda. Bueno, sigo. Después, cuando es la extinción del contrato sin justa causa, que eso sería un despido normal, lo que dice la ley de contrato de trabajo, que en caso de despido, el empleador debe sin haber preavisado, deberá abonar una indemnización de 1 mes de sueldo por cada año de servicio, o fracción mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual, devengada durante el último año, durante el tiempo de que prestó servicio. Después, cuando despido indirecto, es cuando el trabajador hubiese denunciado el contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a una indemnización. O sea, cuando es un despido indirecto, el empleado se considera despedido indirectamente por ejemplo, se le cambió el horario de trabajo de un día para otro, modificándole, él trabajaba a la mañana y se lo llevó a trabajar a la noche, o se le cambió el domicilio a un domicilio que se mudó la empresa, o lo mandaron a una sucursal que le queda nada que ver, entonces el empleado se considera despedido. Un despido indirecto sería, o sea, como que el empleado me considero despedido por tal motivo, por tal. Entonces, en ese caso del despido indirecto también tiene que pagar la indemnización, el preaviso, el integrativo y la indemnización por antigüedad. Lo mismo que si es sin justa causa. Ahora iríamos al ejemplo de lo que es la liquidación final por despido. Bueno, tomé el mismo ejemplo que ustedes ven. La parte de arriba es igual, no se modifica, porque el SAC proporcional va a ser el mismo, el presentismo, ahí van a ver porque es por 15 días, todo. Lo que se va a modificar acá es el tema de la indemnización sustitutiva por preaviso. Este empleado no supera los 5 años, entonces es 1 mes. El integrativo, esto como fue despedido el 15, hay que pagarle 15 días de integrativo. Como ven, acá el integrativo es no remunerativo, entonces no tiene los descuentos de ley. Entonces se les paga en bruto, lo divido por 30 por 15, sin los descuentos. Y la indemnización por antigüedad son 2, bueno, acá hice mal, porque en realidad son 3. ¿Por qué? Porque este empleado, como yo les leí el artículo, Meli, volví a la página anterior, si ustedes se fijan, acá digo,
Indemnización por despido. Dice, en los casos de despidos dispuestos por el empleador sin justa causa, habiendo no mencionado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Entonces, yo puse que la fecha de despido era el 15. Entonces, si yo me voy al cuento, van a ser 2 años y ya superó los 3 meses fracción. Entonces son 3 sueldos que yo le debo pagar, porque estoy en mayo. Entonces, el empleado, el enero, febrero, marzo, el 18 de marzo ya superó los 3 meses. Entonces ya le corresponde un año más, un mes más de indemnización por antigüedad. Entonces ahí me confundí, puse 2 y es por 3. No sé si entendieron eso. Ahí habría que modificar. Sí, es que pasado los 3 meses se computa como un año. Claro, exactamente. O sea, si superan los 3 meses se computa un año más. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que el tema del preaviso, si la empresa está como pymes, por más que el empleado tenga más de 5 años de antigüedad, se le paga un solo mes de preaviso, si la empresa es pyme. Porque la ley de pyme dice que solamente se le paga un mes de preaviso. Si no está dentro de pymes, se le pagan 2 meses de preaviso si supera los 5 años de antigüedad. Eso es otra aclaración. Generalmente casi todas las empresas pequeñas están dentro de pymes, así que el preaviso siempre va a ser 1. Bueno, sigamos con otro tipo de extinción de contrato de trabajo, que por fuerza mayor o disminución de trabajo. Esto sería cuando la empresa se ve perjudicada, tema pandemia ahora. La empresa no puede continuar adelante porque la verdad que estamos en una crisis, no le dan los números, no puede continuar adelante, entonces el empleado va a tener derecho a cobrar una indemnización de la mitad de lo que les corresponda por el artículo 245, que era esa indemnización que hablábamos por antigüedad. O sea, el empleado, en vez de haber cobrado los 3 años, va a cobrar los 3 años, pero lo va a dividir por 2 a ese valor. Esa sería la del 247, el artículo 247. Después, y esto, ¿cómo es el tema para echar a los empleados? Siempre se despide, se va a comenzar con el personal menos antiguo al más antiguo. Y si hay justo empleados que entraron en el mismo semestre, se va a comenzar por el que tenga menos carga de familia. O sea, eso va a ser como lo que el empleador va a tener que seguir el patrón para ir echando a los empleados. Bueno, cuando es por muerte del trabajador, el trabajador tendrá derecho, en realidad no va a ser el trabajador el que va a cobrar, sino que va a ser la esposa o los hijos, o quien, si es viuda la esposa o es viuda el esposo, los hijos van a tener derecho a cobrar esa indemnización, pero que va a ser por el artículo 245, que sería el 50% de la prevista en el artículo 245. Entonces esto hay que tener en cuenta a quién se le va a abonar. Esto, si sucede, generalmente lo que conviene hacer es hacer como un escrito en qué cuenta se le va a depositar y a quiénes son los que van a cobrar. Hoy en día si está casado o está conviviendo, tiene la constancia de concubinatos, bueno, van a cobrar la mujer, el marido o el concubino o la concubina, van a cobrar esa indemnización y el sueldo que le hubiese correspondido hasta el periodo que trabajó, las vacaciones no gozadas, todo lo mismo, o sea, como si le haría una liquidación final, pero en vez de la liquidación por antigüedad no va a ser al 100%, sino que va a ser al 50%, y todo el resto va a ser igual de lo que veníamos calculando, y todo eso se le deposita a la mujer o a quien sea, y se hace un escrito para que quede sentado
dónde se va a transferir. Siempre conviene hacerlo con algún abogado que te ayude a redactar bien, y entonces para dejarlo bien sentado todo por escrito donde se depositó y que no haya futuros reclamos por si llega a aparecer algún heredero a querer reclamar, ya dejas sentado que vos ya se lo pagaste, como que no te pueda reclamar nada. Después, por muerte del empleador, también va a suceder lo mismo. El trabajador va a tener derecho a cobrar la indemnización del 247. Y bueno, por jubilación, otro tipo de extinción laboral, que es cuando el trabajador ya haya cumplido la cantidad de años de servicio y esté en condiciones, haya iniciado el trámite y ya esté en condiciones de cobrar, de jubilarse, el empleador, si ya se jubila, no va a tener que pagarle ninguna indemnización ni nada, porque el empleado ya jubiló, se cumplió el tiempo previsto para cobrar, para ya jubilarse. Si el trabajador jubilado puede continuar trabajando, ¿y qué va a pasar? Va a empezar a correr la antigüedad que viene, o sea, el trabajador desde jubilado se jubila y a partir de la jubilación posterior, esos van a ser los años de servicio que va a seguir prestando. O sea, se jubiló el 31 de diciembre, a partir del 31 de diciembre se van a empezar a computar los nuevos años de antigüedad. Se van a empezar a correr. Y bueno, y ahí se podrá extinguir el contrato de trabajo por renuncia, o si se lo despide, hay que ver si se le tiene que abonar la del 245 o la del 247, pero ahí no considerando toda la antigüedad que tenía el trabajador, sino la que estuvo posterior a la jubilación. Consulta. Sí. ¿Hay que darle la baja y después darle nuevamente el alta, o cómo se continúa? Claro, hay que cambiarle la condición a jubilado. Cuando a él le sale la jubilación, que él se jubila, empieza a cobrar la jubilación, vos vas a modificaciones de ahí del empleado y pones, hay una opción que te aparece como jubilado, y ahí le cambias la modalidad de contrato. Y no le vas a pagar jubilación y eso, sino que solamente le vas a aportar a la obra social, la DRT, pero no vas a aportar a la jubilación. Y a partir de ahí se cuenta como primer año nuevamente, como claro. Okay, está. Se empieza a contar como que a partir de ahí empezó a trabajar de nuevo. Toda la anterior antigüedad no se le computa, porque si no, imagínate, después, no sé, lo querés echar por algo o querés rescindir de su servicio y te va a salir carísimo, no te conviene seguir contratándolo. Todo esto es en caso de que el trabajador quiera seguir trabajando y a vos te conviene como empleador. Gracias. De nada. Bueno, después yo ahí les explico cómo dar de baja un empleado en AFIP. Bueno, entro a AFIP, a sistema registral, como entrábamos para dar el alta, también se entra para dar la baja, y ahí dentro de, una vez que estás adentro, entras a modificaciones y bajas. Ahí en modificaciones y bajas, vieron que está relaciones laborales, ahí en modificaciones y bajas, se entra y ahí cargan, seguí la otra página, se carga el QUIN del empleado que quiero dar de baja. Una vez que pongo confirmar, ahí me va a aparecer la opción, toda el detalle del empleado. Si pasas a ahí está, ahí me va a aparecer el empleado, los datos de la obra social, todo lo que salía en el alta va a aparecer ahí. Y hay un lapicito y una cruz. El lapicito sería para modificar la relación laboral. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, quiero modificar que el empleado se jubiló, voy desde ahí a ese lapicito y entro a situaciones de revista jubilado. Cuando quiero dar la baja, voy a la cruz esa
Y ahí en la cruz esa me va a aparecer, me va a aparecer y yo ahí pongo la fecha a la que quiero dar de baja. Y si, bueno, yo no les puse una foto de cómo era la baja. Si es renuncia, siempre te pide la fecha del telegrama de renuncia. Siempre la baja se tiene que informar dentro de los 5 días. Igualmente, se puede informar después, te va a aparecer un cartel, la baja que usted desea informar, ya superaron los 5 días, aceptar y te deja dar la baja, pero se recomienda siempre la baja darla dentro de los 5 días. Una vez que se da la baja, te va a dar una constancia y un acuse por duplicado y te va a dar un número de registro de trámite. Esa baja con la liquidación final y si seguimos a la última hoja, está lo que es la certificación de servicio, que la certificación de servicio también hay que emitirla, o sea, se le da la baja, el recibo de sueldo y estas 2 certificaciones de servicio, que están la del artículo 80, que si vos ingresás ahí, la del artículo 80, no les doy la explicación porque es simple hacerla, no es algo difícil. La de ANSES, que es la certificación de ANSES, si ustedes ven la opción, la primera es certificación de servicio de ANSES, vos entrás ahí y ahí pones generar por cese y ya automáticamente ANSES a las horas te larga esa certificación que la tenés que imprimir por duplicado y hacerla certificar en algún banco o ante algún escribano, porque eso es lo que se le entrega al empleado. Y la del artículo 80, lo que tiene más engorroso la del artículo 80 es que ahí vos tenés que ir cargando los aportes que se le hicieron al sindicato. Se va cargando mes a mes los aportes que se le fueron haciendo al sindicato, desde el sindicato al empleado. Y después también la presentás, o sea, la generás, se te va a generar como una presentación y vos eso también lo tenés que llevar y certificar. Con eso, más las 2 certificaciones, es lo que se le entrega al empleado cuando se le da la baja. Todo eso tiene que quedar para uno, porque si uno no presenta estas certificaciones en tiempo y forma, el empleado le puede exigir, le puede mandar un telegrama exigiéndole que se le presente, y si no se presenta dentro del mes, se le cobra un mes más de su sueldo en lo que es la liquidación, o sea, lo que se le pagaría como una multa al empleador por no haber presentado esta certificación. Esta certificación siempre, estas 2 certificaciones siempre conviene hacerla cuando vence, después que se presenta el 931, porque ahí te larga todo lo que se fue pagando de 931 y todas las cosas. Así que siempre conviene, cuando vence el 931 se presenta y automáticamente a los días se hace estas certificaciones. Bueno, más o menos es lo que yo le quería comentar. No sé si les quedó alguna duda, si me quieren preguntar algo. Es simple, o sea, después si se les presenta dudas, pueden escribirme, consultar a los chicos que después me pregunten. Les digo, o sea, como que les di un pantallazo general de todo, capaz que un poco lo embarullé, pero bueno, era de la ley de contrato de trabajo, eran los puntos más importantes que me parecían explicarles. No sé si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo. Hay algunos que tienen el micrófono, no sé si es porque quieren hacer una pregunta o les quedó activado. Pero bueno, calculo que no. Bueno. Yo mucho no, con el celu, viste que no se ve mucho, así que... No, pero creo que nadie más tiene consultas. Pero bueno, cualquier cosa, como hicimos la otra vez, va a quedar grabada. Acá hay una de las chicas que pone si puedes explicar lo del aguinaldo. No sé si todo, si alguna parte.
¿Qué cosa del aguinaldo? ¿Me podés explicar lo del aguinaldo, por favor? No sé si querés algún punto en... No sé qué, quién preguntó y, claro, qué del aguinaldo, qué... El SAC proporcional, el aguinaldo, no sé qué le quedó duda. Dice que ¿cómo se acaba porque no escuchó. El aguinaldo, yo lo que hago es de la mejor remuneración del semestre, o sea, sí, es así, el aguinaldo es un sueldo más que se paga, pero se divide en 2 cuotas. La primera cuota se paga el 30 de junio y la segunda cuota se paga el 18 de diciembre. ¿Cómo hago para calcular la primera cuota? Me voy, tomo las mejores remuneraciones del primer semestre, o sea, de enero a junio, cuál fue el mejor sueldo, y ese mejor sueldo lo divido por 2. Si el empleado trabajó proporcionalmente, o sea, en vez de haber ingresado el 1 de enero o tener una antigüedad anterior, ingresó el 15 de marzo, como les explicaba el ejemplo, ¿yo qué hago? Voy a calcular del 15 de mayo al 30 de junio cuántos días tiene ese semestre, o sea, cuántos días. Yo decía que tomo días meses de 30 días, entonces yo hago 15 de mayo, 30 de junio, entonces serían 45 días. Entonces yo hago el mejor sueldo dividido 2. Lo divido por 180 porque son las cantidades de días que tiene el semestre por la cantidad de días, que en este caso van a ser 45, va a ser el aguinaldo que le voy a pagar a ese empleado. Lo mismo es para el segundo semestre. El segundo semestre me voy desde julio a diciembre, cuál fue el mejor sueldo, que considerando horas extra, antigüedad, comisión, o sea, cuál fue el mejor sueldo. Si tuvo vacaciones también voy a considerar. Y ese sueldo lo divido por 2 y eso es lo que voy a pagar. Así se calcula el aguinaldo. No sé, Flor, si te quedó claro o... yo también después, como hicimos la otra vez, les voy a pasar el Power que estuve pasando, se lo subo al aula también para que ahí lo vean, capaz que lo leen mejor que como lo estábamos viendo ahora y lo entiendan. Pero bueno, chicos, no sé si alguien más tiene una pregunta o quieren hacer algún comentario. Si no, bueno, por mi parte, gracias, Desi, de nuevo, por el tiempo. La verdad que para mí estuvo re claro. Les pido disculpas de nuevo los errores de conectividad y estas cosas que tuvimos, pero bueno, son cosas propias de la virtualidad, tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos. Así que bueno, chicos, yo les voy a estar subiendo este material. La clase también la vamos a subir grabada. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por participar. Como le dijimos el encuentro pasado, nosotros hacemos esto porque somos estudiantes igual que ustedes y sabemos lo difícil que es a la hora de la salida laboral, que salimos y nos encontramos con todas estas cosas y no sabemos qué hacer. Así que espero que lo hayan aprovechado, les haya gustado y cualquier comentario que nos quieran hacer, para nosotros súper bienvenido, que nos ayude a mejorar obviamente y bueno, y porque podamos seguir haciendo estos cursos de formación que nos ayudan a todos. Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, cualquier consulta, ya saben, me escriben o lo dejan en el aula virtual o por el grupito de WhatsApp. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, gracias.